Prepárense para una revelación que los dejará sin aliento. Antes de sumergirnos en esta historia de traición y transformación, díganos desde dónde nos ven en los comentarios. Y si este relato los conmueve, asegúrense de suscribirse y activar la campana de notificaciones, porque mañana les tengo una sorpresa muy especial preparada. Bien, mi esposo apenas levantó la vista cuando coloqué mi anillo de bodas en la mesa junto a él, demasiado absorto en la mujer que sostenía en sus brazos, como para registrar el peso de lo que estaba dejando atrás. Sigue bailando con ella, Enrique. Ni siquiera notarás que me he ido. Lo que él no sabía era que yo había pasado los últimos 8 meses preparándome para este preciso momento, y para mañana por la mañana sería completamente imposible de rastrear. Me quedé al borde del concurrido salón de baile, en la gala benéfica del Club de Yates de Marbella, observando a Enrique, mi esposo de 11 años, hacer girar a Isabel Ferrer por la pista. Enrique siempre había sido un bailarín impresionante, uno de los muchos talentos que me habían atraído a él cuando nos conocimos en la Facultad de Derecho de Salamanca hace 15 años. Esta noche, su smoking a medida enfatizaba su físico atlético mientras guiaba a Isabel a través de una complicada secuencia de tango. Su vestido de color coral, diseñado por una ex clienta de mi negocio de diseño de interiores, complementaba su traje a la perfección, como si hubieran coordinado sus atuendos. Forman una pareja bastante armoniosa, ¿no crees?, comentó Diana, apareciendo a mi lado con su habitual copa de Jerez en la mano. Como la esposa del socio legal de Enrique y mi supuesta amiga, su tono sugería que estaba probando mi reacción en lugar de ofrecer apoyo. Ciertamente lo hacen, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Enrique siempre ha apreciado a las compañeras de baile elegantes. Diana escudriñó mi rostro, claramente decepcionada por mi serenidad. Isabel ha estado trabajando estrechamente con los socios en el proyecto Mar de Cristal. Es muy dedicada al proyecto. El proyecto Mar de Cristal, un complejo residencial de lujo que había consumido el tiempo y la atención de Enrique durante los últimos 8 meses. El proyecto que requería noches tardías, reuniones de fin de semana y viajes de negocios cada vez más frecuentes y mal documentados. Estoy segura de que lo es, respondí, dando un sorbo deliberado a mi cava. En la relativa tranquilidad del baño de mármol, revisé mi apariencia en el espejo. A los 38 años, todavía conservaba los pómulos altos y la piel clara que una vez me habían conseguido trabajos ocasionales de modelo para complementar mis gastos universitarios. Mi cabello oscuro estaba recogido en un moño elegante, mostrando los aretes de perlas que Enrique me había regalado para nuestro 10º aniversario. Aretes que, había descubierto, eran significativamente menos valiosos que el collar a juego que Isabel había llevado en la cena de la firma el mes pasado. Saliendo del baño, revisé discretamente mi teléfono. Un solo mensaje de texto confirmó que todo estaba en su lugar. Todo listo. Coche esperando en la entrada este. M. Marcos, mi amigo más antiguo de la universidad y la única persona que sabía lo que estaba a punto de hacer, había sido fundamental en la preparación de mi partida. Como especialista en ciberseguridad, que una vez había sido víctima de la traición de su propio socio, entendía tanto las complejidades emocionales como las logísticas de desaparecer de una vida que se había vuelto irreconocible. Regresé al salón de baile justo cuando la orquesta hacía la transición a una canción más lenta. Enrique e Isabel permanecieron en la pista de baile, ahora aferrándose de una manera que excedía los límites de la cortesía profesional. Su mano descansaba en la parte baja de su espalda, sus rostros lo suficientemente cerca como para que su cabello castaño rojizo
rozara su mejilla mientras daban vueltas. A su alrededor, otras parejas bailaban con la distancia apropiada entre ellas, lanzando de vez en cuando miradas a la íntima pareja, con expresiones que iban desde la desaprobación hasta la diversión cómplice. En ese momento, al ver a mi esposo abrazar a otra mujer con un deseo tan obvio, me sentí extrañamente tranquila. La serenidad de una decisión irrevocablemente tomada. Navegué a través de la multitud hasta que me detuve en el borde de la pista de baile, directamente en su línea de visión. Enrique me vio primero. Su expresión parpadeó brevemente con algo parecido a la culpa, antes de volver a la indiferencia estudiada. Isabel notó su tensión momentánea y se giró ligeramente, ofreciéndome una sonrisa que lograba ser a la vez disculpatoria y triunfante. Clara, reconoció Enrique mientras bailaban más cerca de donde yo estaba. Isabel y yo estábamos discutiendo las implicaciones de la zonificación para los espacios comerciales del proyecto Mar de Cristal. Con tanta pasión, observo, dije, mi tono neutral. Debe ser un tema fascinante. Isabel tuvo la decencia de sonrojarse ligeramente, aunque su agarre en el hombro de mi esposo no se aflojó. Enrique ha sido un mentor increíble, dijo, su voz melosa con falsa sinceridad. He aprendido tanto trabajando tan de cerca con él. Estoy segura de que sí, respondí, metiendo la mano en mi bolso de mano. No dejen que los interrumpa en su mentoría. Colocé mi alianza de platino en una mesa de cóctel cercana. El suave tintineo al golpear la superficie de vidrio fue de alguna manera audible por encima de la música y la conversación que nos rodeaba. Sigue bailando con ella, Enrique, dije en voz baja. Ni siquiera notarás que me he ido. Por un breve instante, la confusión cruzó sus facciones. Una mirada rara para un hombre que se enorgullecía de ser siempre la persona mejor informada en cualquier sala. La expresión de Isabel cambió cuando la certeza en sus ojos flaqueó al registrar el significado del anillo en la mesa. Clara, no seas dramática, dijo Enrique, su voz baja pero aguda. Discutiremos esto en casa. No, respondí simplemente. No lo haremos. Me di la vuelta y me alejé antes de que él pudiera responder, moviéndome a través de la multitud con un propósito. Detrás de mí, pude sentir a Enrique dando excusas a Isabel, preparándose para seguirme, para contener lo que él percibiría como una vergonzosa exhibición pública. No me alcanzaría. Para cuando se desenredara de Isabel y navegara por el concurrido salón de baile, yo estaría en el coche de Marcos, dirigiéndome hacia un futuro que había construido cuidadosamente. Sin el conocimiento o la participación de Enrique, lo que mi esposo no entendía, lo que nunca se había molestado en descubrir en nuestros años juntos, era que debajo de mi exterior dócil se escondía una mujer de considerable ingenio y determinación. Mientras él construía su carrera legal y cultivaba su relación con Isabel, yo había estado preparándome sistemáticamente para una vida sin él, reuniendo pruebas, asegurando activos y elaborando una estrategia de salida tan completa que confundiría incluso a las mejores mentes legales de su firma durante años. Esta noche no se trataba solo de un baile o incluso de una aventura. Se trataba de recuperar mi identidad de un hombre que lentamente la había borrado a lo largo de nuestro matrimonio. Y mientras abría la pesada puerta de la salida este, sintiendo el aire fresco de la noche en mi piel, sonreí al pensar en lo que el mañana nos traería a ambos. Marcos estaba esperando exactamente donde había prometido, apoyado en su elegante Tesla negro con el motor en marcha. Cuando me vio acercarme con mi vestido esmeralda, se enderezó de inmediato, con una preocupación evidente en su expresión.
Realmente lo hiciste, dijo, abriendo la puerta del pasajero. ¿Estás bien? Me deslicé en el asiento, la seda de mi vestido susurrando contra el interior de cuero. Estoy mejor de lo que he estado en años. Mientras Marcos se alejaba del club de yates, resistí la tentación de mirar hacia atrás. 11 años de matrimonio no merecían una mirada retrospectiva. No cuando yo había pasado los últimos 8 meses mirando hacia adelante. En el espejo retrovisor, vi a Enrique salir de las puertas de la entrada este, escudriñando la calzada circular con creciente agitación. Su mano estaba agarrando algo pequeño y metálico. Mi anillo de bodas. Va a llamar, advirtió Marcos, mientras nos incorporábamos a la autopista costera. Las luces del resort disminuyendo detrás de nosotros. Probablemente ya esté reventando tu teléfono. Metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono celular personal, el que Enrique conocía, y lo apagué. Que llame. Este número ya no existirá. Marcos asintió. Sus ojos en la carretera mientras nos dirigíamos al norte a lo largo de la costa. A los 42 años, Marcos tenía la calma de alguien que había capeado sus propias tormentas. Habíamos sido amigos desde nuestros días universitarios en la Universidad de Salamanca, antes de que la Facultad de Derecho me presentara a Enrique. Antes de que Marcos se enamorara y fuera traicionado por su ex esposo. Nos habíamos apoyado mutuamente a través de nuestros respectivos desamores, el de él repentino y explosivo, el mío gradual e insidioso. Tu mochila de emergencia está en el maletero, dijo, refiriéndose a la maleta que había empacado con lo esencial y guardado en su apartamento hace 2 meses. El nuevo paquete de identificación está en la guantera, la cuenta en el extranjero está activa y la aplicación de banca privada está instalada en tu nuevo teléfono. Dio un golpecito en la consola entre nosotros, donde un teléfono inteligente que nunca había visto esperaba en un cargador. Gracias, dije, las palabras inadecuadas para la magnitud de su ayuda. No podría haber hecho esto sin ti. Marcos me miró brevemente. Después de lo que Jake me hizo y de todo lo que hiciste para ayudarme a reconstruir, considéralo un empate. Observé la familiar costa pasar rápidamente. Las playas donde Enrique y yo habíamos caminado durante nuestro noviazgo. Los restaurantes junto al mar, donde habíamos celebrado aniversarios. Los miradores panorámicos, donde a veces nos estacionábamos solo para ver el atardecer en silencio. Recuerdos de un matrimonio que alguna vez se había sentido sólido, antes de que la ambición y el éxito transformaran a mi esposo en alguien a quien apenas reconocía. Pensando en los primeros días, observó Marcos, leyendo mi expresión con la precisión de una larga amistad, preguntándome dónde todo salió mal. Admití. ¿Cuándo exactamente decidió Enrique que yo era un accesorio en lugar de una socia? Por lo que me has contado, fue un cambio gradual. El escenario clásico de la rana en agua, hirviendo lentamente. No se equivocaba. Cuando Enrique y yo nos conocimos en la Facultad de Derecho de Salamanca, éramos iguales. Ambos ambiciosos, ambos brillantes, ambos de orígenes de clase media. Decididos a construir algo significativo. Nuestra boda, modesta para los estándares de La Moraleja, estuvo llena de promesas de compañerismo, de construir una vida juntos donde nuestras carreras florecerían. El primer compromiso pareció razonable, posponer mi carrera temporalmente, mientras Enrique se establecía en la prestigiosa firma de Ortega, Garrigues y Asociados. Tomé una posición en una pequeña firma de diseño, usando mis sensibilidades estéticas y habilidades de organización, mientras esperaba el momento adecuado para regresar a la práctica legal. Ese momento adecuado nunca llegó.
Cada año traía nuevas razones para retrasar mi carrera legal. El primer caso importante de Enrique, su ascenso a socio junior, la expansión de la firma, la recesión económica que hizo que los puestos para nuevos abogados escasearan. Mientras tanto, mi trabajo de diseño de interiores había evolucionado de una distracción temporal a un negocio moderadamente exitoso. Aunque Enrique se refería consistentemente a él como mi pequeño pasatiempo al presentarme en los eventos de la firma. ¿Recuerdas nuestro segundo aniversario? ¿La cena? Le pregunté a Marcos, el recuerdo surgiendo inesperadamente. Cuando Enrique anunció que le habían asignado el proyecto Ribera del Duero, Marcos asintió. Estabas tan orgullosa de él. Pasé toda esa noche haciendo preguntas sobre su nuevo proyecto, celebrando su éxito. Miré la costa que se oscurecía. Más tarde esa semana, le dije que había conseguido la renovación de la finca Los Hidalgos, mi contrato de diseño más grande hasta ese momento. Él cambió de tema en menos de 2 minutos para hablar de un nuevo traje que quería comprar. Ese patrón se había repetido innumerables veces a lo largo de nuestro matrimonio. Mis logros minimizados, los suyos celebrados y centrados. La disparidad había sido tan gradual que me había convencido de que era normal, que apoyar su carrera era mi papel en nuestra sociedad. La gota que colmó el vaso ni siquiera fue la aventura, dije en voz baja. Fue descubrir que había hipotecado nuestra casa sin decírmelo. La mano de Marcos se tensó en el volante. Todavía no puedo creer que se saliera con la suya. Las firmas falsificadas son notablemente efectivas cuando tienes un notario cooperador en tu bufete de abogados. El descubrimiento, hace 3 meses, había sido el catalizador de mi plan de escape. Encontrar documentos de hipoteca escondidos en el cajón de la oficina en casa de Enrique. Documentación de un préstamo de 700,000 euros contra nuestra casa completamente pagada. Dinero que había desaparecido en cuentas a las que yo no podía acceder. Cuando lo confronté, Enrique desestimó mis preocupaciones con una facilidad estudiada. Es una solución de liquidez temporal, Clara. El proyecto Mar de Cristal requiere una cierta inversión personal de los socios. Los retornos serán espectaculares. Confía en mí. Confía en mí. La frase que había usado innumerables veces a lo largo de nuestro matrimonio, generalmente precediendo decisiones que beneficiaban su carrera, su comodidad, su imagen, mientras costaban fragmentos de mi independencia. Confía en mí cuando vendamos la casa de tu abuela en el lago para invertir en la firma. Confía en mí cuando usemos tu herencia para el pago inicial de la propiedad de La Moraleja. Confía en mí cuando digo que no hay nada entre Isabel y yo. ¿Alguna vez lo confrontaste directamente sobre Isabel? Preguntó Marcos, como si leyera mis pensamientos. ¿Cuál sería el punto? Lo negaría. Me haría sentir paranoica e insegura. El clásico manual de Enrique. Negué con la cabeza. Además, Isabel no era el problema, era solo un síntoma. La aventura, de la que yo había sabido durante al menos 4 meses, gracias a los extractos bancarios que mostraban compras de joyas y cargos de hotel en Lisboa, cuando supuestamente Enrique estaba en un retiro de socios en Oporto, fue simplemente la confirmación final de que nuestro matrimonio ahora existía solo como un acuerdo conveniente para Enrique. Él quería a la esposa respetable en casa, mientras perseguía sus verdaderas pasiones en otro lugar. «Sabes que te retratará como inestable», advirtió Marcos, mientras salíamos de la autopista costera hacia una carretera más pequeña que se dirigía hacia el interior. Cuando se dé cuenta de lo que has hecho, creará una narrativa que lo convierta en la víctima. «Déjalo». Sentí una sorprendente ligereza al pensar en Enrique tejiendo sus historias, tratando de controlar una situación que ya se le había escapado de las manos.
Para cuando descubra la magnitud de lo que he hecho, estaré establecida en un lugar al que no puede llegar. Clara. Marcos me miró con respeto y tal vez un toque de preocupación. Siempre has estado 10 pasos por delante de todos los demás. Por eso habría sido una abogada formidable. Tal vez todavía lo sea, respondí, permitiéndome considerar posibilidades que habían parecido cerradas durante años. Mientras nos alejábamos de la costa, lejos de la vida que había compartido con Enrique, pensé en la documentación, cuidadosamente escondida, en una cuenta segura en la nube. Copias de los papeles de hipoteca falsificados, extractos bancarios que mostraban el drenaje sistemático de nuestros activos conjuntos por parte de Enrique, registros de sus inversiones que nunca generaron retornos para nuestro hogar, pruebas que yo había reunido metódicamente durante meses, no para la reivindicación, sino para la autoconservación. Ya casi llegamos, dijo Marcos, mientras nos acercábamos a una cabaña aislada anidada entre pinos imponentes. La propiedad, oficialmente propiedad de una entidad corporativa que Marcos había creado hace años, era nuestra casa de seguridad temporal acordada. El lugar donde Clara Solís desaparecería y alguien nuevo emergería. ¿Has decidido un nombre?, preguntó Marcos, mientras se estacionaba junto a la cabaña, los faros iluminando un pequeño porche cubierto. Sonreí, sintiendo la primera emoción genuina que había experimentado en meses. Elena Vega. El primer nombre tomado de mi querida abuela, el apellido simple y fácil de olvidar, una identidad que había estado construyendo pieza por pieza, mientras Enrique estaba preocupado con Isabel y el proyecto Mar de Cristal. Elena Vega, repitió Marcos, te sienta de alguna manera. Dentro de la cabaña, cálida y rústica con su chimenea de piedra y vigas de madera, finalmente me quité los incómodos tacones que había usado para la gala. El alivio físico se equiparaba al alivio emocional de alejarme de un matrimonio que lentamente me había asfixiado. Me quité los aretes de diamantes, el regalo calculado de Enrique que había aumentado de valor, una inversión disfrazada de afecto, y los coloqué en la mesa de café. También puedes vender estos, le dije a Marcos, quien se encargaría de liquidar los activos que legalmente podía reclamar mientras establecía mi nueva vida. Añádelos al fondo de escape. Marcos asintió, colocando una copa de vino tinto en mi mano. Un cabernet de un viñedo que habíamos visitado en un viaje por carretera universitario mucho antes de Enrique, antes de las complicaciones, cuando las posibilidades parecían ilimitadas. Por Elena Vega, brindó, levantando su propia copa. Por la vida que Clara Solís merecía. Choqué mi copa contra la suya, la simple ceremonia marcando la transición que había planeado tan cuidadosamente. Por las segundas oportunidades, agregué, mientras nos sentábamos frente a la chimenea, las llamas crepitantes arrojando sombras danzantes en las paredes rústicas. Sentí una sorprendente ausencia de dolor por mi matrimonio. Quizás ya lo había llorado durante los meses de descubrimiento y planificación, o quizás no quedaba nada que llorar después de años de lenta erosión. Ya debe estar en casa, dije, imaginando a Enrique entrando en nuestra impecable casa de La Moraleja, esperando encontrarme, esperando ser regañado por mi gesto dramático en la gala. Revisando el dormitorio, la habitación de invitados, llamando a mi celular repetidamente. Por la mañana, estará llamando a amigos, familiares, tal vez incluso a hospitales, agregó Marcos, su tono neutral en lugar de preocupado. Para el mediodía de mañana, contactará a la policía, continué, repasando el escenario que habíamos ensayado. Tomarán un informe, pero le explicarán que los adultos tienen derecho a dejar sus matrimonios,
No verán evidencia de juego sucio, ninguna razón para dedicar recursos a encontrar a una mujer que simplemente se alejó de su esposo. Y para cuando piense en revisar tus cuentas personales, las encontrará vacías. Terminé. Legalmente, justificadamente vacías de exactamente la mitad de nuestros activos conjuntos legítimos. Ni más ni menos. Lo que Enrique nunca descubriría, tal vez no hasta que la compañía hipotecaria comenzara a exigir pagos atrasados, era la evidencia que yo había asegurado de sus indiscreciones financieras, su uso no autorizado de nuestra casa como garantía, su drenaje sistemático de nuestras cuentas de inversión. Para entonces, Clara Solís sería un fantasma, y Elena Vega estaría construyendo una nueva vida lejos de las mansiones costeras de Marbella y las galas benéficas. ¿Tienes miedo?, preguntó Marcos, su pregunta rompiendo el cómodo silencio que se había establecido entre nosotros. Consideré la pregunta seriamente, agitando el vino en mi copa. No de irme, no de empezar de nuevo. Hice una pausa, reconociendo un destello de ansiedad bajo mi resolución. Tal vez un poco de quién seré sin él. Han sido 11 años adaptándome a sus expectativas. Tú eras Clara, mucho antes de ser la señora Soto, me recordó Marcos suavemente, y serás aún más tú misma como Elena. Afuera, un búho ululó suavemente en la oscuridad. El sonido flotó a través de la ventana ligeramente abierta de la cabaña. Una criatura de la noche, cómoda en las sombras, segura de su camino incluso sin plena luz. Me encontré sonriendo ante el paralelismo. Mañana teñiré esto, dije, tocando mi cabello oscuro que Enrique siempre había insistido en que lo mantuviera largo. Y empezaré a convertirme en alguien que él no reconocerá si me cruza en la calle. El pensamiento debería haber sido aterrador, borrando los marcadores externos de una identidad que había tenido durante casi 4 décadas. En cambio, se sintió como libertad, como salir de un disfraz que había usado para una agotadora actuación que nunca se había ganado un aplauso genuino. La buena noticia es, dijo Marcos con una pequeña sonrisa, que Enrique ha estado tan absorto en sí mismo durante tanto tiempo que probablemente no podría describirte con precisión a los investigadores de todos modos. La observación me hizo reír, quizás la primera risa genuina en meses. Tienes razón, recordaría las etiquetas de diseñador, el peinado adecuado, las joyas aceptables. No a mí, nunca realmente a mí. A medida que la noche se hacía más profunda alrededor de la cabaña, sentí los primeros movimientos tentativos de algo que no había experimentado en años. Posibilidad. En algún lugar más allá de esta noche, más allá de la desaparición que había orquestado tan cuidadosamente, Elena Vega estaba esperando emerger. Una mujer no definida por su relación con un hombre que nunca la había visto de verdad. Una mujer con planes, recursos y la sabiduría ganada con tanto esfuerzo de alguien que había aprendido que desaparecer a veces podía ser la forma más poderosa de volverse visible para uno mismo. Ve a dormir, aconsejó Marcos, recogiendo nuestras copas de vino vacías. La transformación de mañana comienza temprano. Asentí, de repente consciente del profundo agotamiento que acompañaba a la adrenalina de mi escape. Mientras me preparaba para dormir en la pequeña pero cómoda habitación de invitados de la cabaña, me di cuenta de que había dejado mi anillo de bodas. No como un gesto dramático para que Enrique lo encontrara, sino como una descarga deliberada, dejando atrás el peso de promesas que habían resultado ser huecas, expectativas que habían resultado ser restrictivas, y una vida que había resultado ser construida sobre arenas movedizas en lugar de una base sólida. Lo que Enrique nunca entendería,
incluso mientras me buscaba en los días siguientes, era que yo no solo lo había dejado a él. Me había elegido a mí misma, quizás por primera vez desde que nos conocimos, y en esa elección yacía un poder que él nunca había reconocido que yo poseía. ¿Crees que Enrique se arrepentirá de no haberme valorado? Déjanos tus predicciones en los comentarios. Me desperté con el sonido de mi nuevo teléfono vibrando con una llamada entrante. El reloj digital junto a la cama marcaba las 8:17. Más tarde de lo que había previsto dormir, pero comprensible dado el costo emocional de la noche anterior. El nombre de Marcos se iluminó en la pantalla. Enrique ha presentado un informe policial, dijo sin preámbulos cuando respondí. Está interpretando el papel del esposo preocupado. ¿Tan duro? Me senté de golpe. ¿Tan pronto? Eso es más rápido de lo que anticipamos. Tiene conexiones en el departamento. ¿Recuerdas esa recaudación de fondos que organizó para la campaña de reelección del jefe de policía? Han accedido a tratar esto como un caso de persona desaparecida de alta prioridad, en lugar de esperar las 24 horas habituales. Esta fue la primera arruga real en mi plan de escape cuidadosamente construido. Enrique moviéndose más rápido, usando su influencia de manera más efectiva de lo que yo había calculado. Un escalofrío me recorrió, a pesar de la calidez de la cabaña. ¿Cómo sabes esto?, pregunté, ya moviéndome para recoger la ropa que Marcos había comprado para Elena Vega. Artículos simples, prácticos. Nada como el guardarropa de diseñador de Clara Solis. Tengo una amiga en la estación. Llamó para advertirme que están revisando con conocidos, incluyéndome a mí. Espera una visita a mi apartamento dentro de 1 hora. Mi ritmo cardíaco se aceleró. Tienes que irte. Ya estoy en camino a la ubicación secundaria. Agarré lo esencial y limpié las superficies. Marcos había planeado contingencias como esta. Su experiencia en ciberseguridad de alto nivel lo hacía naturalmente paranoico. Pero esto acelera nuestro cronograma. Tienes que estar completamente transformada y en la carretera antes del mediodía. Miré la variedad de suministros que esperaban en el mostrador. Tinte para el cabello. Lentes de contacto de color. Técnicas de maquillaje investigadas específicamente para alterar la apariencia de mi estructura facial. La transformación física de Clara a Elena normalmente tomaría tiempo y práctica cuidadosos. Ahora, tendría que ser apresurada. ¿Qué pasa con las transferencias financieras?, pregunté, recalculando mentalmente cada paso de mi plan. Completadas a las 6 a.m., según lo programado. La mitad de todos los activos conjuntos legítimos transferidos a tus cuentas e imposibles de rastrear. La documentación de su mala conducta financiera está segura en la nube. El interruptor de hombre muerto está activo. El interruptor de hombre muerto había sido idea de Marcos. Si yo no ingresaba un código específico cada 72 horas, la evidencia de las irregularidades financieras de Enrique se enviaría automáticamente a los socios de su bufete de abogados, a la compañía hipotecaria y al ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Una póliza de seguro contra Enrique, potencialmente usando sus recursos para perseguirme más allá de los límites razonables. Está dando entrevistas a las noticias locales, continuó Marcos. Telemadrid ya está emitiendo un segmento sobre la esposa desaparecida del prominente abogado. Ha hecho circular una foto tuya de la fiesta de Navidad de la firma. Abrí el sitio web de noticias locales en mi nuevo teléfono y me encontré mirando una imagen de Clara Solis en un vestido de cóctel color burdeos, sonriendo junto a Enrique en la celebración de la firma 4 meses antes. El titular decía, esposa de prominente abogado se desvanece después de una gala benéfica. La declaración de Enrique a la prensa fue una obra maestra de retórica de esposo preocupado. Estoy desesperado por encontrar a mi esposa y asegurarme de que esté a salvo.
Clara ha estado bajo un estrés significativo últimamente, y temo que pueda estar desorientada o confundida. Si alguien la ha visto, por favor contacte a las autoridades de inmediato. Estrés, desorientada, confundida. Leí las palabras en voz alta. Una risa amarga se me escapó. Ya está estableciendo la defensa de salud mental. Manual estándar, confirmó Marcos. Si no es una víctima de un crimen, debe ser inestable. Era exactamente lo que habíamos predicho. Enrique nunca aceptaría que yo había elegido dejarlo, que yo había orquestado mi propia desaparición. Su ego requería que yo fuera secuestrada o mentalmente incompetente. La alternativa, que yo lo hubiera superado en astucia, era inconcebible para un hombre que había construido su identidad sobre ser la persona más inteligente en cualquier sala. Hay más, dijo Marcos, su voz adquiriendo una gravedad que me dio otro escalofrío. Está ofreciendo una recompensa de 50.000 euros por información que conduzca a tu regreso seguro. Esto fue inesperado. No la recompensa en sí, que era una táctica predecible, sino la cantidad. 50.000 euros eran lo suficientemente sustanciales como para motivar esfuerzos serios de detectives de sillón, personas desesperadas e incluso investigadores profesionales fuera de la aplicación de la ley. Eso complica las cosas, reconocí, caminando hacia la ventana para revisar el perímetro de la cabaña. La propiedad estaba aislada, rodeada de densos pinos, pero ya no se sentía tan segura como la noche anterior. Necesitamos adelantar el cronograma para sacarte del estado. Ya estoy trabajando en ello. El billete de autobús a Sevilla ahora es inútil. Demasiados testigos potenciales. Demasiado fácil de rastrear. Estoy organizando una alternativa. El sonido del tráfico de la autopista llegó a través del teléfono. Marcos estaba claramente conduciendo mientras hablábamos. Revisa el segundo compartimento de tu mochila de emergencia. Hay un sobre con 10.000 euros en efectivo y una identificación de respaldo de emergencia. Abrí el compartimento oculto de la maleta y encontré el sobre de Manila sellado exactamente como se describió. Dentro había una licencia de conducir a nombre de Sara Navarro, con mi foto, junto con el efectivo en varias denominaciones. Habíamos preparado esta identidad secundaria como una póliza de seguro, aunque yo había esperado no necesitarla. Seré Elena hasta que cruce las fronteras estatales, decidí. Luego cambiaré a Sara para el siguiente tramo. Buen pensamiento. Menos posibilidades de establecer un patrón. Marcos hizo una pausa y pude oírlo cambiar de carril. Hay algo más que necesitas saber. Isabel Ferrer ya no es solo la colega de Enrique. Según mi fuente en el departamento, está en tu casa ahora mismo, apoyando a Enrique en este momento difícil. La revelación no debería haber dolido. Yo había sabido de su aventura durante meses. La había usado estratégicamente como coartada para mis propios preparativos. Sin embargo, algo en la rapidez con la que Isabel se había movido al papel de pareja de apoyo, probablemente durmiendo en mi cama menos de 24 horas después de que yo desapareciera, se sintió como una confirmación final de lo poco que mi matrimonio había significado. Por supuesto que lo está, dije, manteniendo mi voz firme. Eso es realmente útil. Cuanto más distraído esté Enrique con Isabel, menos efectivamente me buscará. No lo subestimes, Clara, advirtió Marcos. Independientemente de sus defectos personales, él construyó su carrera sobre la base de encontrar debilidades en las posiciones opuestas, y ahora mismo tú eres la oposición. Tenía razón. A pesar de todo su egocentrismo y traición, Enrique Soto era una mente legal formidable, con conexiones en todo el sur de España y recursos que yo no podía igualar. Si se dedicaba a encontrarme con la misma intensidad que aplicaba para ganar casos,
mi escape cuidadosamente construido podría desmoronarse. Hay otro desarrollo, continuó Marcos después de un momento de silencio. Han accedido a los datos de ubicación de tu teléfono celular personal. La policía lo ha triangulado al área del club de Yates, obviamente, ya que ahí es donde lo dejaste. Pero están expandiendo el radio de búsqueda y extrayendo todas las imágenes de las cámaras de vigilancia dentro de un perímetro de 5 kilómetros. Esto era de esperar, un procedimiento de investigación elemental. Pero escucharlo confirmado hizo que la amenaza fuera más inmediata. Si identificaban el Tesla de Marcos en las imágenes de seguridad, la conexión se haría y él enfrentaría un interrogatorio serio. «Necesitas deshacerte de tu coche», dije, dándome cuenta de repente. «Lo estarán buscando ahora. Ya arreglado, me reuniré con un contacto en Toledo que se especializa en proporcionar transporte imposible de rastrear. Para esta noche, el Tesla estará en un contenedor de envío con destino al puerto de Valencia, y yo estaré conduciendo algo completamente olvidable». Marcos tenía recursos y conexiones que yo no había conocido hasta que me acerqué a él en busca de ayuda hace 8 meses. Su propia experiencia escapando de una relación abusiva lo había llevado a desarrollar una red de personas que operaban en las sombras de la legalidad. No criminales, exactamente, sino especialistas en ayudar a las personas a desaparecer legítimamente de situaciones peligrosas. Me dirigí al baño y comencé el proceso de transformación, aplicando el tinte rubio miel oscuro que reemplazaría mi color natural, casi negro. Mientras el olor químico llenaba el pequeño espacio, estudié mi reflejo. El rostro que había sonreído obedientemente en innumerables fotos de la firma había mantenido su compostura a través de años de sutil disminución. Se había convertido en una máscara que usaba tan convincentemente que a veces olvidaba lo que había debajo. «¿Crees que él me amó?», pregunté de repente, la pregunta saliendo de un lugar vulnerable que había pensado que estaba sellado. «¿Alguna vez?». Marcos guardó silencio por un largo momento. «Creo que le encantaba tenerte», respondió finalmente. «La esposa de abogado perfecta, lo suficientemente hermosa y exitosa como para reflejar bien en él, lo suficientemente dócil como para no desafiar su sentido de superioridad». «¿Eso es amor?». «No lo es», terminé, aplicando el tinte con trazos metódicos. «Nunca lo fue». Mientras esperaba que el color se fijara, encendí la computadora portátil que Marcos había proporcionado, un dispositivo limpio con medidas de seguridad que lo harían casi imposible de rastrear. Necesitaba revisar mis nuevas cuentas financieras, confirmar que las transferencias se habían realizado con éxito y revisar las opciones de transporte para salir de España. La cuenta en el extranjero mostraba el saldo esperado, exactamente la mitad de lo que Enrique y yo habíamos acumulado legítimamente juntos durante 11 años de matrimonio. Yo había sido meticulosa en este punto, trabajando con un contable forense para identificar y documentar qué activos eran genuinamente conjuntos y cuáles Enrique había desviado a sus cuentas privadas o invertido sin mi conocimiento o consentimiento. Yo había tomado precisamente lo que era legalmente mío, ni un solo céntimo más. Lo que Enrique descubriría, gradual y dolorosamente en las próximas semanas, era cuánto había malgastado u ocultado, que yo había elegido no perseguir. La casa hipotecada, los fondos de jubilación desviados, las inversiones que de alguna manera nunca habían generado retornos para nuestro hogar. Lo había documentado todo, pero lo había dejado atrás, evidencia que solo saldría a la luz si él presionaba demasiado para encontrarme. La pantalla de mi computadora portátil parpadeó de repente. Luego mostró una solicitud de videollamada entrante de Marcos.
Acepté, y su rostro apareció, tenso pero concentrado, mientras conducía. «Cambio de planes», dijo. Sin un saludo. «Encontraron tu teléfono celular en el club de Yates, lo que significa que saben que lo dejaste allí deliberadamente. Enrique ahora está sugiriendo a los investigadores que podrías haber estado planeando esta desaparición durante algún tiempo. Están revisando tu historial de búsqueda en Internet, registros bancarios, registros telefónicos, todo. La aceleración de la investigación me dio una sacudida de adrenalina. Enrique estaba pensando más claramente, más estratégicamente, de lo que le había dado crédito. Tal vez la pérdida pública de reputación, el prominente abogado cuya esposa se marchó durante una gala benéfica, había agudizado su enfoque generalmente absorto en sí mismo. «¿Qué significa esto para nuestro cronograma?», pregunté, ya sabiendo que la respuesta no sería buena. «Significa que te conectará conmigo en horas, no en días. Cada minuto que permanezcas en la cabaña aumenta el riesgo». Marcos revisó su espejo retrovisor, un hábito nacido de una paranoia justificada. «He arreglado una extracción. Hay una mujer que llegará en unos 45 minutos, de unos 60 años. Conduce un Subaru Outback marrón. Se identificará como Teresa del Club de Lectura. Ve con ella». «¿Sin preguntas?» «Sin preguntas. Clara, necesito que desaparezcas por un tiempo». «Marcos», me interrumpió. «Una vez que me identifiquen como tu ayudante, lo monitorearán todo. Mis movimientos, comunicaciones, transacciones financieras. Me he preparado para esto, pero significa que no podré contactarte directamente por un tiempo». Y la constatación de que estaba a punto de perder a mi único aliado, mi salvavidas en esta precaria transición, me golpeó con una fuerza inesperada. «¿Cómo sabré que estás bien? Busca las confirmaciones de donación al Fondo para la Vida Silvestre del Pacífico. Una donación cada semana. Estoy a salvo. Si se detienen». No necesitaba terminar la frase. «¿Vale la pena?», pregunté de repente. «¿El riesgo para ti? ¿Para tu carrera? Tal vez deberías simplemente…», me interrumpió con firmeza. «Ni siquiera pienses en volver. Tenías razones válidas y serias para irte. Los engaños financieros de Enrique por sí solos justifican todo lo que estás haciendo». Su expresión se suavizó ligeramente. «Además, esta no es la primera vez que hago actos de desaparición. Sé cómo volverme invisible cuando lo necesito». Asentí, forzando a la duda que había surgido momentáneamente a desaparecer. «Gracias por todo. Termina de convertirte en Elena», me instruyó, sus ojos de vuelta en la carretera. «Te deseo buena suerte. Que tengas un buen día. Adiós». La videollamada terminó, dejándome mirando mi reflejo en la pantalla oscurecida. Clara Solís en transición, con el cabello cubierto de tinte, los rasgos aún reconocibles, pero pronto a ser alterados por una cuidadosa aplicación de técnicas investigadas durante meses de preparación. Volví al baño para enjuagar el tinte de mi cabello, viendo cómo el agua corría de un color marrón dorado, lavando la oscuridad que había sido parte de mi identidad durante décadas. Mientras secaba y peinaba los nuevos mechones rubio miel, apenas reconocía a la mujer en el espejo, que era precisamente el punto. Los lentes de contacto de color fueron los siguientes, transformando mis ojos marrones oscuros a un color avellana claro, lo que cambió completamente el impacto de mi rostro. Luego el maquillaje, aplicado para alterar sutilmente la aparente estructura de mis pómulos, la plenitud de mis labios, el arco de mis cejas, pequeños cambios individualmente, pero acumulativamente, crearon una mujer a la que Enrique pasaría por alto sin una segunda mirada. 40 minutos después de la llamada de Marcos, me puse de pie completamente vestida como Elena Vega.
con cabello rubio miel y ojos avellana, usando jeans y una blusa simple, en lugar de los vestidos a medida de Clara. Botas prácticas hasta el tobillo en lugar de tacones de diseñador. Una simple cadena de plata en lugar de joyas llamativas. Empaqué los pocos artículos restantes en mi mochila de emergencia, asegurándome de no dejar rastro de mi presencia en la cabaña. Desde la ventana, vi un Subaru marrón girar en el camino de tierra, justo a tiempo. Una mujer con cabello plateado y una práctica chaqueta de mezclilla emergió, escudriñando la propiedad con la alerta de alguien acostumbrado a las operaciones clandestinas. Mientras me preparaba para encontrarme con ella, para dar el siguiente paso en mi acto de desaparición, cuidadosamente planeado, pensé en Enrique, probablemente de pie en nuestra sala de estar en este mismo momento, rodeado de policías e investigadores, con Isabel flotando a su lado, su furia controlada aumentando a medida que se daba cuenta de que su esposa no solo lo había dejado, sino que lo había hecho de una manera que socavaba públicamente su imagen cuidadosamente construida. La mujer que había sido Clara Solís sonrió ante esa imagen, una sonrisa que ahora pertenecía enteramente a Elena Vega, y recogió su bolso. Era hora de desaparecer por completo. ¿Te ha gustado la transformación de Clara en Elena? Comparte tu opinión en los comentarios. Teresa del Club de Lectura resultó ser María Vélez, una trabajadora social jubilada que ahora dedicaba su vida a ayudar a las mujeres a escapar de situaciones peligrosas. Su cabello plateado estaba recogido en una trenza práctica, y las líneas de expresión enmarcaban unos ojos que no se perdían nada mientras nos alejaba de la cabaña. «Estás mejor preparada que la mayoría», comentó, después de haber estado conduciendo durante casi una hora en un cómodo silencio. La mayoría de las mujeres llegan sin nada más que la ropa puesta y el terror en sus ojos. «Tuve tiempo para planificar», respondí, viendo cómo el paisaje cambiaba de un denso bosque a un desierto abierto mientras nos dirigíamos hacia el este. «Y recursos», asintió María, sus ojos nunca abandonando la carretera. «Los recursos ayudan, pero la planificación, eso es lo que marca la diferencia entre las que se quedan y las que son arrastradas de vuelta». Durante las siguientes horas, viajamos por carreteras secundarias, evitando las autopistas principales y sus cámaras de vigilancia. María era meticulosa al variar nuestra velocidad, tomar giros inesperados y cambiar las placas de matrícula en una gasolinera remota, donde el encargado la saludaba con familiaridad, pero no hacía preguntas. A última hora de la tarde, llegamos a lo que parecía ser un motel abandonado en las afueras de un pequeño pueblo del desierto. El letrero descolorido decía «Posada del Sol», pero el estacionamiento estaba vacío, excepto por 3 vehículos bien mantenidos que contradecían el exterior decrépito de la propiedad. «Base de operaciones», explicó María, girando por la parte trasera del edificio. Por fuera, parece que no es nada, que es exactamente el punto. En el interior, el motel se reveló como una casa de seguridad limpia y funcional. El vestíbulo se había convertido en un espacio común, con muebles cómodos, una cocina bien surtida y varias estaciones de trabajo. 2 mujeres levantaron la vista cuando entramos, una de mi edad, otra apenas saliendo de sus 20, ambas con la mirada vigilante de personas acostumbradas a mirar por encima del hombro. «Esta es Elena», me presentó María, usando mi nuevo nombre con naturalidad. «Estará con nosotros brevemente antes de continuar su viaje». Las mujeres asintieron, pero no ofrecieron sus nombres. Otro protocolo de seguridad en un lugar donde las identidades eran cosas preciosas y frágiles.
reconocí el cuidadoso posicionamiento de la mujer mayor, sentada con la espalda contra la pared, con claras líneas de visión a todas las entradas, como el hábito de alguien que había aprendido la vigilancia por las malas. «Puedes usar la habitación 12», me dijo María, entregándome una llave unida a un simple llavero de madera. «Hay acceso seguro a Internet si lo necesitas, pero te aconsejo una huella digital mínima durante al menos las primeras 72 horas después de una desaparición». Le di las gracias y me dirigí a la habitación, pequeña pero impecablemente limpia, con cortinas opacas y una máquina de ruido blanco junto a la cama. Después de dejar mi bolso, me permití un momento para reconocer la irrealidad de mi situación. Hace 2 días, yo había sido Clara Solís, una respetada diseñadora de interiores y la esposa del prominente abogado Enrique Soto, preparándose para una gala benéfica en nuestra comunidad costera. Ahora, yo era Elena Vega, una mujer con cabello rubio y ojos avellana, escondida en una casa de seguridad secreta en el desierto. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. María estaba allí, sosteniendo una tableta. «Pensé que querrías ver esto», dijo, su expresión cuidadosamente neutral. «Tu desaparición ha sido noticia nacional. Ve», me entregó la tableta, mostrando un artículo de El País. «Se intensifica la búsqueda de la esposa desaparecida de un prominente abogado español». La historia incluía un retrato formal de Enrique, con una expresión apropiadamente preocupada, junto con una foto reciente mía de un evento benéfico. El artículo citaba a Enrique extensamente sobre mi comportamiento cada vez más errático en los últimos meses y sus temores por mi seguridad. «Ciertamente está comprometido con la narrativa», observé, escaneando el artículo con desapego profesional, sugiriendo que podría haber estado mostrando síntomas de demencia de inicio temprano. «Eso es creativo». María me estudió con nuevo respeto. La mayoría de las mujeres se molestarían al ver a su esposo cuestionar públicamente su salud mental. Estoy segura de que él preferiría eso a la alternativa, admitir que su esposa lo dejó porque descubrió su fraude financiero e infidelidad. Le devolví la tableta. Además, es lo que esperaba. Enrique protegerá su reputación a toda costa. «Hay algo más», dijo María, su tono cambiando ligeramente. Algo que no estaba en nuestro informe inicial de Marcos. Me mostró otro artículo de noticias de una revista de negocios local de Madrid. Esto se publicó hace 3 días, antes de tu desaparición. El titular decía: «Soto y Asociados abrirá una oficina en Nueva York en medio de su expansión». El artículo detallaba cómo Enrique Soto, anteriormente de Ortega, Garrigues y Asociados, estaba lanzando su propia firma con el respaldo de importantes inversores, incluido el grupo financiero Ferrer. «Ferrer», repetí, el nombre registrándose de inmediato. «¿Cómo en Isabel Ferrer?» María asintió. «Según esto, su padre, Roberto Ferrer, es el principal inversor en la nueva firma de Enrique. La oficina de Nueva York está programada para abrir el próximo mes, con Enrique reubicándose para supervisar las operaciones». Tomé la tableta de nuevo, escaneando el artículo más cuidadosamente. Allí estaba en blanco y negro, prueba de planes que Enrique nunca había mencionado. Un movimiento profesional importante y una reubicación que él había mantenido completamente ocultos a su esposa. «Ya estaba planeando irse de todos modos», dije suavemente, la comprensión cristalizándose con perfecta claridad. «Todas esas misteriosas inversiones, la hipoteca de nuestra casa, él estaba financiando su propia estrategia de salida. Hay más». María deslizó a otro artículo, este de una publicación de bienes raíces de solo una semana antes.
Enrique Soto y Isabel Ferrer compran un ático en Manhattan por 4 millones de euros. El suelo pareció moverse bajo mis pies mientras miraba la foto de mi esposo y su amante de pie, con orgullo en un elegante apartamento de Manhattan, con vistas panorámicas al Central Park. El artículo mencionaba que se estaban preparando para un estilo de vida bicostero, con el lanzamiento de la sede de Soto y asociados en la costa este. 2 millones de euros, repetí, mi voz ahogada. Eso es casi exactamente la cantidad que ha drenado de nuestras cuentas durante el último año. La expresión de María era compasiva, pero no sorprendida. Los hombres como tu esposo a menudo siguen patrones predecibles. No se van hasta que todo está arreglado a su favor. Me senté pesadamente en el borde de la cama, la tableta todavía agarrada en mis manos. Todos esos meses que había pasado planeando mi escape, reuniendo pruebas de los engaños financieros de Enrique, documentando su aventura con Isabel. Y todo el tiempo, él se había estado preparando para descartarme de todos modos. El capital hipotecario que había robado, las cuentas de inversión que había drenado, los fondos de jubilación que había tomado prestados, todo canalizado hacia su nueva vida con Isabel. Una vida que había estado tomando forma en paralelo a mis propios planes de escape. ¿Cuándo me lo iba a decir?, me pregunté en voz alta. Aunque la respuesta era obvia, Enrique me lo habría soltado en el momento más ventajoso para él, dejándome con el menor tiempo y los menos recursos posibles para impugnar sus acciones. ¿Esto cambia algo para ti?, preguntó María en voz baja. ¿Saber que él estaba planeando irse? Consideré la pregunta cuidadosamente, examinando mi respuesta emocional a esta revelación. Hubo sorpresa, ciertamente, y una extraña sensación de reivindicación. Mis sospechas no solo eran correctas, sino que tal vez incluso eran subestimadas. Pero debajo de esas reacciones inmediatas, había algo inesperado. Alivio. Cambia todo, dije finalmente, mirando a María con una nueva claridad. Y nada en absoluto. Ella levantó una ceja, incitándome a que me explayara. He pasado meses cuestionando si estaba reaccionando de forma exagerada, si debería haber intentado más para salvar mi matrimonio, expliqué. Una parte de mí todavía se preguntaba si estaba cometiendo un error catastrófico al desaparecer, si podría haber habido un camino hacia la reconciliación, si hubiera confrontado a Enrique directamente. Hice un gesto hacia la tableta con su evidencia condenatoria. Ahora sé que no lo había. Mientras yo estaba planeando mi escape, él estaba organizando mi abandono. La única diferencia es que mi camino preserva mi dignidad y seguridad financiera. El de él me habría dejado conmocionada y en la indigencia. María asintió. La comprensión amaneció en sus ojos. Por eso documentamos todo. Por eso reunimos pruebas incluso cuando no estamos seguras de que las necesitaremos. Porque los hombres como tu esposo reescriben la historia para que se ajuste a sus narrativas. Pensé en el almacenamiento en la nube lleno de registros meticulosos de las manipulaciones financieras de Enrique. La evidencia que había compilado no para la reivindicación, sino para la autoconservación. Evidencia que ahora servía para un doble propósito: protegerme de su persecución y proporcionar una prueba irrefutable de que mi partida no solo había sido justificada, sino necesaria. Necesito contactar a Marcos, dije, poniéndome de pie con renovada determinación. Esto cambia nuestra posición de negociación significativamente. Marcos ha desaparecido, me recordó María, pero tengo un canal de comunicación seguro que puedo usar en emergencias. Esto califica. Ella tomó la tableta de nuevo. ¿Qué quieres que le diga? Pensé cuidadosamente, considerando las implicaciones estratégicas de esta nueva información.
Dile que acelere la liberación de la documentación a los ex socios de Enrique en Ortega, Garrigues y asociados. Se merecen saber que ha estado robando a sus clientes para su nueva firma, y dile que informe anónimamente al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid sobre la compra del ático en Manhattan. Estarán muy interesados en cómo un abogado supuestamente preocupado por su esposa desaparecida logró cerrar una propiedad de lujo días antes de que ella se desvaneciera. La sonrisa de María fue de aprobación. ¿Algo más? Sí, dije, un plan formándose rápidamente en mi mente. Quiero modificar mi ruta de escape. En lugar de ir hacia el oeste como planeamos originalmente, voy a ir hacia el este, a Nueva York. Sus cejas se dispararon con sorpresa. Eso parece arriesgado. No será Nueva York el primer lugar donde buscarán una vez que la conexión con la firma de Enrique se haga pública. Exactamente, confirmé. Buscarán a Clara Solís en Nueva York, una mujer desesperada tratando de confrontar a su esposo y a su amante. Nadie buscará a Elena Vega, la consultora de negocios independiente que llegó a la ciudad meses antes de la reubicación planeada de Enrique e Isabel. La comprensión amaneció en los ojos de María. Vas a establecerte en su territorio antes de que lleguen allí. Voy a estar allí esperando cuando su nueva vida, cuidadosamente construida, implosione. Corregí. No para confrontarlos o exponerlos personalmente. Eso me pondría en riesgo, sino para asegurarme de que tengo un asiento en primera fila para las consecuencias de sus acciones. Por primera vez desde que había colocado mi anillo de bodas en esa mesa de cóctel en el club de Yates, sentí algo más allá de la determinación y el alivio. Sentí una chispa de genuina emoción por el futuro. No un futuro definido por la reacción a la traición de Enrique, sino uno construido enteramente en mis propios términos. Necesitaré un nuevo paquete de identidad, le dije a María. Elena Vega necesita una trayectoria profesional que la haga valiosa en el competitivo entorno empresarial de Manhattan. María asintió. Conozco a alguien que se especializa en la creación de historiales laborales verificables, referencias profesionales, incluso huellas digitales que pueden resistir un escrutinio moderado. No será barato. El dinero no es un problema, le aseguré. Tengo acceso a exactamente la mitad de lo que Enrique y yo ganamos legítimamente juntos, que es más que suficiente para financiar este próximo capítulo. Mientras María se iba para hacer los arreglos necesarios, abrí mi mochila de emergencia y saqué la computadora portátil segura que Marcos había proporcionado. Era hora de adaptar mi plan de escape, cuidadosamente construido, para incorporar esta nueva información. No con pánico o reacción, sino con la misma atención metódica al detalle que había caracterizado mis preparativos desde el principio. Abrí un nuevo documento y comencé a escribir, describiendo el fondo, las credenciales y las especialidades profesionales de Elena Vega. Después de 11 años de suprimir mi educación legal para acomodar el ego de Enrique, ahora la usaría para construir una identidad que pudiera navegar por el sofisticado entorno empresarial de Manhattan. Una identidad que me permitiría no solo escapar de Enrique Soto, sino prosperar en el mismo mundo que él planeaba conquistar. En la cama junto a mí, la tableta se actualizaba continuamente con noticias de la búsqueda de Clara Solís. La policía me había clasificado oficialmente como persona desaparecida. Enrique había elevado la recompensa a 100.000 euros. Isabel Ferrer ahora actuaba abiertamente como la portavoz de la familia. Su expresión de preocupación perfectamente calibrada para las cámaras, mientras suplicaba por información sobre su querida amiga Clara. La actuación fue impecable, excepto por el diamante de 4 quilates en la mano izquierda de Isabel, visible en varias de las fotos de prensa, que coincidía con la descripción
de un anillo que Enrique había comprado 2 meses antes a un joyero en Madrid. Una compra que yo había descubierto mientras rastreaba meticulosamente sus engaños financieros. Ellos habían estado planeando esto, la nueva firma de Enrique, su ático en Manhattan, su compromiso, todo mientras drenaban sistemáticamente los recursos financieros que yo había ayudado a construir durante 11 años de matrimonio. Si no hubiera descubierto su engaño y planeado mi propia salida, me habría quedado sin nada más que una disculpa vacía y tal vez un acuerdo simbólico negociado por cualquier abogado de la firma que Enrique asignara para manejar su divorcio. En cambio, había asegurado mi parte justa de nuestros activos, conservado evidencia de su mala conducta y creado una ruta de escape que me permitiría reconstruir mi vida en mis propios términos. Y ahora, con esta nueva información, podía posicionarme para presenciar el inevitable desmoronamiento de sus planes cuidadosamente construidos. Mientras el atardecer del desierto pintaba la habitación del motel en tonos dorados y ámbar, sentí una peculiar sensación de gratitud hacia Enrique e Isabel. Su traición me había obligado a reclamar partes de mí misma que había cedido gradualmente. Mi ambición, mi independencia, mi evaluación lúcida de la realidad sin la distorsión de la ilusión. Al conspirar para descartarme, inadvertidamente me habían liberado. ¿Qué harías tú si descubrieras una verdad tan impactante? Deja tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta a este video si te mantuvo enganchado. Un año después, el sol otoñal se filtraba a través de las ventanas de mi apartamento en el barrio de Salamanca, iluminando el espacio que había diseñado cuidadosamente durante el último año. Líneas limpias, texturas cálidas y una elegancia funcional. Una manifestación física del enfoque de Elena Vega hacia la vida. Nada como la casa de exhibición en La Moraleja que Clara Solís había mantenido según los estándares exigentes de Enrique. Tomé un sorbo de mi café, contemplando el horizonte de Madrid a través del parque mientras revisaba los correos electrónicos de mis clientes en mi tableta. En 12 meses, Elena Vega Consultoría había establecido una sólida reputación por ayudar a las organizaciones a navegar por transiciones complejas. Exactamente la experiencia que había desarrollado estratégicamente. Mi lista de clientes actual incluía 2 bufetes de abogados, una editorial y una boutique de servicios financieros, todos ellos experimentando cambios de liderazgo significativos que requerían una mano delicada. La alerta de El País que apareció en mi pantalla no me sorprendió. Lo había estado esperando, dadas las actuaciones judiciales de ayer. El titular era conciso. Ex abogado de California, Enrique Soto, sentenciado a 5 años por fraude y malversación. Abrí el artículo, escaneando los detalles que ya conocía por seguir el caso a través de registros públicos. Enrique se había declarado culpable de múltiples cargos de malversación de fondos de clientes, evasión de impuestos y fraude relacionados con su fallido intento de lanzar Soto y Asociados. El acuerdo de culpabilidad había reducido su posible sentencia de 15 años a 5, con la posibilidad de libertad condicional después de cumplir 30 meses. Lo que el artículo no mencionaba, lo que ningún registro público revelaba, era que la evidencia original que desencadenó la investigación había provenido de la documentación meticulosamente mantenida por su esposa. La desaparición de Clara Solís permanecía oficialmente sin resolver, aunque el interés había disminuido a medida que los problemas legales de Enrique aumentaban, y la historia más sensacional de sus crímenes financieros tomó el centro del escenario. Mi teléfono seguro
el que usaba solo para comunicaciones con Marcos y la red de María, vibró con un mensaje entrante. Marcos había mantenido su sistema de confirmación semanal durante todo el año, un simple recibo de donación al Fondo para la Vida Silvestre del Pacífico, que aparecía cada viernes para indicar que él todavía estaba a salvo. Esta era nuestra primera comunicación directa en meses. Justicia servida, decía el mensaje, aunque imperfectamente. Isabel Ferrer también consiguió un acuerdo por separado, testificando contra Enrique a cambio de la libertad condicional. Ella regresa a Madrid hoy si quieres ver la llegada. Terminal 4 a las 3 p.m. P. Dejé mi café, considerando la invitación. Isabel Ferrer, una vez preparada para convertirse en la señora Enrique Soto y copropietaria de un ático en Manhattan, regresando a Madrid en desgracia después de testificar contra su ex prometido. Había una cierta simetría en ello. La mujer que había bailado con mi esposo, como si yo no fuera nada, ahora disminuida y expuesta. Hace un año, podría haberme sentido reivindicada, incluso triunfante, ante la idea de presenciar la humillación de Isabel. Ahora sentía solo una curiosidad distante, el tipo de curiosidad que uno podría tener sobre los personajes en una historia que una vez pareció importante, pero que gradualmente había perdido su significado. No es necesario, le respondí a Marcos. Ese capítulo está cerrado. Volví a mis correos electrónicos, respondiendo a la pregunta de un cliente sobre la gestión de su próximo anuncio de fusión. La vida de Elena Vega ahora tenía toda mi atención. Sus clientes, su creciente red profesional, sus conexiones sociales cuidadosamente curadas. La mujer que había colocado un anillo de bodas en una mesa de cóctel y se había alejado de 11 años de matrimonio, ahora existía solo en los archivos policiales y en los archivos de noticias que se desvanecían. Sonó mi timbre. Precisamente a las 10 a.m. en la Diana Solís, llegando para nuestra reunión programada. Había conocido a Diana 6 meses antes, en un evento de networking profesional para mujeres, donde su experiencia en reestructuración financiera había complementado mi formación en desarrollo organizacional. Posteriormente, habíamos colaborado en varios proyectos, desarrollando tanto una asociación profesional como una amistad cautelosa. La propuesta de Hamilton está lista para revisar, anunció Diana al entrar, colocando su maletín de cuero en mi mesa de comedor. A los 45 años, tenía la conducta segura de alguien que había navegado con éxito en industrias dominadas por hombres sin renunciar a su auténtico yo. Exactamente el tipo de mujer que Clara rara vez había encontrado en el círculo social, cuidadosamente controlado de Enrique. «Momento perfecto», respondí, llevando una segunda taza de café a la mesa. «Acabo de terminar la sección de evaluación cultural anoche. Trabajamos eficientemente durante la mañana, refinando nuestra propuesta para un bufete de abogados que estaba experimentando una reestructuración significativa después de una fusión. La ironía no se me escapó. Elena Vega ahora construía su reputación ayudando a las organizaciones a través exactamente del tipo de transición que Enrique había planeado antes de su caída. «¿Viste las noticias?», preguntó Diana durante un breve descanso, su expresión cuidadosamente neutral. Ella no sabía nada de mi pasado, pero como la mayoría de los profesionales en nuestro campo, seguía los principales casos legales relacionados con los negocios. «¿Sobre Enrique Soto?» «Sí, esta misma mañana». 5 años parece poco para lo que hizo, observó Diana, aunque supongo que su reputación está destruida de todos modos. Asentí evasivamente. El sistema legal rara vez imparte una justicia perfecta. ¿Y esa pobre esposa suya? ¿Cómo se llamaba? «Clara».
Diana negó con la cabeza con simpatía. Nunca la encontraron, ¿verdad? No, respondí, manteniendo el interés ligeramente desinteresado de Elena en una noticia que no tenía ninguna conexión personal con ella. Sin embargo, la investigación pareció cambiar de enfoque una vez que sus crímenes financieros salieron a la luz. Recuerdo que el caso me fascinó cuando se dio a conocer por primera vez, continuó Diana. Una mujer desaparece sin dejar rastro, dejando solo su anillo de bodas. Luego, surge evidencia que sugiere que su esposo estaba planeando dejarla de todos modos, como algo sacado de una película. La vida es a menudo más extraña que la ficción, ofrecí, dirigiendo la conversación de vuelta a nuestra propuesta. Después de que Diana se fue, me sentí atraída por la computadora portátil segura que guardaba en mi oficina en casa, la que usaba exclusivamente para monitorear asuntos relacionados con mi antigua vida. No la había revisado en semanas, manteniendo mi resolución de centrarme en el futuro en lugar de en el pasado. Pero las noticias de hoy justificaban una excepción. La desaparición de Clara Solís se había desvanecido gradualmente del interés público a medida que los problemas legales de Enrique aumentaban. La investigación policial permanecía técnicamente abierta, pero inactiva. La mención más reciente en los medios había sido un breve segmento de ¿Dónde están ahora?, en un podcast de crímenes reales, 3 meses antes, reexaminando teorías familiares. Clara había sufrido un percance no relacionado. Se había quitado la vida debido a problemas de salud mental no revelados. Había planeado su desaparición para escapar de un matrimonio fallido. Todo especulación, sin conclusiones. Cerré la computadora portátil, satisfecha de que Clara Solís ahora existía principalmente como una nota a pie de página en la historia de la caída de Enrique, en lugar de como una investigación activa. La cuidadosa planificación que había permitido mi desaparición había demostrado ser efectiva más allá de mis proyecciones más optimistas. Mi tarde incluyó una consulta por video con un nuevo cliente potencial, una editorial que buscaba orientación sobre la integración de una agencia literaria recién adquirida. Mientras discutía las estrategias de gestión del cambio y la alineación cultural, me encontré completamente presente como Elena Vega, sin ecos del estilo de comunicación más deferente de Clara Solís. La doctora Kola Mizrahi tenía razón. Los nuevos patrones se habían vuelto naturales en cuestión de semanas, automáticos en cuestión de meses. La transformación física había sido igualmente completa. Mi cabello rubio miel ahora crecía naturalmente desde la raíz, mantenido con reflejos sutiles. Los lentes de contacto de color habían dado paso a una cirugía ocular con láser que permanentemente aclaró mis ojos marrones oscuros a un tono más ámbar. Un procedimiento médico justificado por los beneficios prácticos, pero que servía al doble propósito de una transformación de identidad permanente. La noche me encontró en la inauguración de una pequeña galería en Chelsea, apoyando a un fotógrafo cuyo trabajo había admirado desde que lo descubrí poco después de llegar a Nueva York. El espacio zumbaba con una conversación tranquila, mientras los asistentes se movían entre impresionantes imágenes en blanco y negro que documentaban la transformación urbana. Edificios anteriormente abandonados, ahora reinventados como espacios comunitarios. Elena, no estaba segura de que lo lograrías. La fotógrafa Sofía me saludó calurosamente. A sus 50 años, con cabello oscuro con vetas plateadas y los ojos observadores de una artista, se había convertido en una de mis pocas conexiones cercanas en la ciudad.
No me lo habría perdido, respondí sinceramente. Tu trabajo merece ser celebrado. Mientras circulaba por la galería, participando en el tipo de conversaciones auténticas que Elena cultivaba naturalmente, vislumbré mi reflejo en la ventana que daba a la calle. La mujer que me miraba no se parecía en nada a la esposa de abogado, cuidadosamente arreglada, que una vez se había movido por las galas benéficas de Madrid con estudiada elegancia. Esta mujer, con su confianza relajada, su sonrisa genuina y su aplomo natural, era completamente ella misma. La puerta de la galería se abrió, dejando entrar a un recién llegado que me llamó la atención de inmediato. No porque lo reconociera, sino por su sorprendente parecido con Enrique. La misma complexión alta y el distinguido cabello canoso. Un porte confiado similar. Por un momento desorientador, mi nueva realidad cuidadosamente construida pareció tambalearse. Luego se giró completamente hacia la sala y el parecido se disolvió. Sus rasgos eran completamente diferentes, su expresión abierta y comprometida en lugar de calculadora. Solo un hombre al azar asistiendo a una inauguración de arte, notable solo por una similitud superficial con alguien de mi pasado. ¿Estás bien?, preguntó Sofía, notando mi quietud momentánea. Perfectamente, le aseguré, la breve desorientación ya desvaneciéndose, solo admirando cómo la luz juega en tu serie del puerto. Más tarde esa noche, mientras caminaba a casa por el paseo marítimo de Barcelona, me detuve para contemplar el horizonte iluminado de Madrid. En algún lugar de España, Enrique Soto estaba comenzando su primera noche de encarcelamiento. En algún lugar de Madrid, Isabel Ferrer probablemente estaba enfrentando los escombros de planes que alguna vez habían parecido seguros. Y aquí estaba yo, a un continente de distancia, construyendo una vida que era completamente mía. Mi teléfono seguro, el que usaba solo para comunicaciones, vibró con otro mensaje de Marcos. Nuestra casa en La Moraleja se vendió en subasta hoy. Último lazo roto. Eres oficial y completamente libre. El mensaje resaltaba una verdad que yo ya había interiorizado. Mi liberación nunca había dependido de la condena de Enrique o de la venta de nuestra antigua casa. Esas eran meras confirmaciones externas de una libertad que yo había reclamado en el momento en que salí del club de Yates de Marbella, dejando mi anillo de bodas atrás. Continué mi camino a casa, planeando las reuniones con clientes del día siguiente y considerando cuál de las fotografías de Sofía podría complementar la estética de mi apartamento. Pensamientos de Elena Vega. Planes de Elena Vega. Vida de Elena Vega. Auténtica y autodirigida, de una manera que la de Clara Solís nunca lo había sido. La mañana siguiente trajo un correo electrónico inesperado a mi cuenta profesional. Una consulta de consultoría de Barrett y Hughes, el prestigioso bufete de abogados, donde Enrique había esperado establecer su práctica en Nueva York antes de que sus planes se derrumbaran. Buscaban apoyo en desarrollo organizacional después de una importante transición de liderazgo. La simetría era tan perfecta que casi me hizo reír a carcajadas. El mismo bufete que había figurado en la fantasía de escape de Enrique ahora quería contratar la experiencia de la mujer que había escapado de él. Redacté una respuesta profesional, aceptando su invitación para discutir sus necesidades más a fondo, firmando con la firma segura de Elena Vega. Mientras me preparaba para mi día, aplicando un maquillaje sutil y seleccionando un atuendo a medida que equilibraba la profesionalidad con la estética más relajada de Elena, reflexioné sobre el extraordinario viaje del último año. Hace un año,
Había sido la esposa desesperada colocando su anillo de bodas en una mesa de cóctel, preparándose para ejecutar un plan de escape gestado durante meses. Hoy, yo era Elena Vega, con cabello rubio miel y ojos avellana, con una identidad profesional completa y los recursos financieros para establecerme en una nueva ciudad, mientras la vida cuidadosamente construida de mi esposo implosionaba públicamente. Dale a me gusta si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento. Mi teléfono seguro vibró con un último mensaje de Marcos. Hoy es el primer aniversario. Felicidades por tu renacimiento. Yo no había estado rastreando la fecha, pero él tenía razón. Había pasado exactamente un año desde la gala benéfica del Club de Yates de Marbella, desde que vi a Enrique bailar con Isabel como si yo no fuera nada, desde que ejecuté el plan de escape que había transformado no solo mis circunstancias, sino mi sentido fundamental de mí misma. Le envié una respuesta simple. No es un renacimiento, es una revelación, porque esa era la verdad en el centro de mi viaje. Elena Vega no era una identidad fabricada que yo había creado para escapar de Enrique Soto. Ella era la mujer que siempre había existido debajo de la fachada cuidadosamente mantenida de Clara. El yo auténtico que había cedido gradualmente durante 11 años de matrimonio, con un hombre que valoraba la apariencia sobre la sustancia, el control sobre el compañerismo. Al desaparecer, paradójicamente me había vuelto más visible para mí misma de lo que había estado en años. Al desvanecerme sin una palabra, había encontrado mi verdadera voz. Al alejarme de un hombre que bailaba con otra mujer, como si yo no fuera nada, había descubierto que yo era todo lo que necesitaba ser. Mientras salía a la nítida mañana de otoño, Elena Vega avanzó con un propósito, dejando el fantasma de Clara Solís exactamente donde pertenecía. En el pasado, junto con el anillo de bodas en esa mesa de cóctel y el esposo que nunca había visto de verdad a la mujer con la que se casó. A veces, reflexioné mientras me unía al flujo de madrileños que se dirigían a sus propósitos diarios. La declaración más poderosa no es lo que dices cuando te vas, es que lo dejas todo atrás. Si esta historia te conmovió, asegúrate de darle a me gusta a este video y compártelo con tus amigos. Y si quieres más historias emocionantes, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo.